todos, este es nuestro capítulo número 7 del podcast Okazumi, Libros y Tatuajes. La música que escuchan de fondo es un pasillo sin título del maestro Ricardo Rivera, que muy amablemente nos prestó para servirnos de cortinilla. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, Ricardo es el profesor de Nuevo Arte Taller Creativo y es parte de nuestro equipo. Y bueno, este tema es un pasillo muy de la región andina, porque la temática de este podcast es sobre libros relacionados con la música y la fiesta de la región, ¿verdad? Bueno, de esta región y de Colombia, porque hay uno que se sale de esta zona. Bueno, listo. Y hay otro que es sobre músicas y cantos y juegos con el lenguaje de la infancia. Listo. Vamos a hablar en tatuajes sobre el diseño de un tatuaje y cuál es el proceso que yo tengo para hacer los diseños de mis clientes. Y vamos a tener en conexión local a Andrés Montes, que es un biólogo que nos va a contar un poquito de su trabajo con la huerta, con el cultivo limpio, orgánico y con el trabajo de educación que esto implica en nuestra región, Subachoque. Para mí es un gustazo presentar esta novedad y es El convite de los animales del maestro Jorge Velosa y las ilustraciones de Soma Difusa. Exacto. Bueno, este libro llegó hace un par de semanas a la librería y ha sido un éxito total. Ya se acabaron, hay que pedir reposición. Eso. El convite de los animales es un libro que lleva varios años escribiendo Velosa. Es un libro al que le ha dedicado buena parte de su vida y es un poema narrativo en el que los animales hablan y las voces se tejen con la voz de un personaje que es el que nos conduce, el juglar de este canto, que es Juan Torbellino. Uh-huh. A través de Juan Torbellino y en este intercambio con los animales, hay un juego con la copla, ¿no? Con esta forma de la oralidad y de la escritura en este caso, poética, juguetona, que habla de cosas de la vida cotidiana, de la vida campesina, y de esto va este libro maravilloso, editado en una edición preciosa por Monigote. Monigote se fajó con la selección de la ilustradora. Son unas ilustraciones bellísimas, con mucho trabajo, mucho detalle y una paleta de colores muy, muy acertada. Exacto. Entonces tenemos un juego con la imagen y con las coplas. Hay un uso de las tintas, por ejemplo, en el texto. Es un libro con un diseño muy, muy bonito. Y bueno, aparte de eso, es todo lo que propone, ¿no? El lenguaje del campo, el verso octosílabo, que es la forma que escogió Velosa para escribir, el juego, el humor, la conversación, la canción. Todo esto está junto en este libro maravilloso de Jorge Velosa. Muy recomendado y ojalá lo puedan disfrutar. Seguimos entonces con nuestras 3 recomendaciones. La primera recomendación es Que bailen los que están de fiesta, Fiestas Populares de Colombia, de Leonardo Gómez Hattin, un durazo, ilustrado por Rafael Jokten. Exactamente. Bueno, este es un libro de SM, de la editorial SM, y es un libro lindísimo que recoge lo que hay detrás de algunas de las fiestas más importantes de nuestro país. Está dividido en varias secciones, una sección de carnavales, otra de celebraciones religiosas, de fiestas y de festivales musicales. Entonces ahí podemos conocer un poquito más cómo se vive, por ejemplo, la Semana Santa en Mompox. Podemos saber un poco de qué se trata el carnaval tan famoso, tan conocido de blancos y negros, de Pasto en Nariño. Tenemos también las cuadrillas de San Martín en el Meta y cosas como el Festival Mono Núñez, que es uno de los festivales más importantes de música colombiana. Tenemos las ilustraciones bellísimas de Rafael Jokten, que es ya muy conocido, de él tenemos muchos libros en la librería,
Y bueno, tenemos un poco de todo en este libro. Es la investigación del autor, por supuesto, de dónde viene, cuáles son como los antecedentes, los orígenes. Conocemos un poquito más a fondo por qué se hace esa celebración de cada una de estas festividades y carnavales en nuestro país. Entonces es un viaje por Colombia a través de esas celebraciones que convocan a tantas personas en distintos rinconcitos del país y que en algunos casos no son tan conocidas por los que no son locales, por los visitantes. Luego de pandemia tendremos tiempo de ir a alguno de estos festivales, ojalá. Muy chévere, está muy bonito. Súper recomendado. La segunda recomendación es Corazón Coplero, que es de mis favoritos. Cuéntanos la historia de este libro. Corazón Coplero es una reedición de El Coplero Campesino, de Acción Cultural Popular y Radio Sutatensa. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de Radio Sutatensa en algún momento, ¿no? De la importancia que tuvo para la gente del campo, para la educación en el país, en momentos donde el acceso a la educación era tan precario y tan difícil. Bueno, Radio Sutatensa tuvo ahí un rol muy importante. Y esta compilación, esta reedición del Coplero Campesino, pues trae justamente esas coplas creadas o recogidas por por estas personas que viven en el campo y que tienen esa tradición oral tan incorporada en su saber y en su memoria. Entonces es un libro para divertirse, es un libro para reconocer algunas de esas coplas que quizás hemos oído en variantes, para encontrarnos con el humor que tiene la copla, ¿no? El juego que propone la copla, y además de eso también para conocer un poquito de dónde surge la iniciativa de estas coplas, de estos cantos a temas muy cotidianos de la vida campesina y bueno, de la vida en general. Está ilustrado, tiene algunas ilustraciones, la edición es una edición artesanal. Súper bonita, parece un fanzine gordo. Sí, es más gordito que un fanzine. Esa idea como austera del fanzine la adoptan en esta edición y va de la mano con ese tema de Radio Sutatensa, ¿no? De llegar fácilmente y de la forma más sencilla al público. Sí, yo creo que una de las claves, además de la sencillez y de lo artesanal que se ve este libro, es el humor, que es como un lenguaje universal. Aunque no todas las coplas son de humor, siempre vamos a encontrar un giro o un guiño hacia el humor. Este es nuestro segundo recomendado, Corazón Coplero, y está editado, no lo había dicho, por La Jaula. La Jaula es la editora de este maravilloso libro. Bien. La tercera recomendación es El libro que canta, vuelto a contar por Yolanda Reyes con ilustraciones de Cristina López. Bueno, El libro que canta es un libro que hace parte de la colección Nidos para la Lectura, que está clasificada en distintas categorías según el nivel lector de los niños. Es un libro para niños y es un libro para padres que quieren introducir a los niños en este mundo maravilloso de las canciones y de las historias y los juegos de palabras. Es un libro que recoge muchas de esas canciones y de esas historias, adivinanzas, retahílas que nosotros leímos o escuchamos cuando éramos niños. Está, digamos, clasificado en varios niveles. El primero, el 0, es esperar, que es el momento en el que una madre está esperando a su bebé, o unos padres están esperando la llegada de su bebé. El número 1 es acoger y arrullar. Ya está aquí en el mundo ese bebé esperado. Escribir en tu cuerpo, contar y nunca acabar, jugar por jugar. Esas son algunas de los capítulos de este libro. Y bueno, pues ahí vamos a reconocer muchas de esas canciones, historias y juegos de palabras que tuvimos cuando éramos unos niños pequeñitos. A ver, léete una cortica. Arrullo del sillón. Mamá te está meciendo al ritmo del sillón. Mamá quiere que cierres los ojos de un jalón. Si logra que los cierres, mamá descansará, y si ella también duerme, mañana jugarán. Mamá te está meciendo al ritmo del sillón, mamá quiere que sueñes, y así sueñan los dos. Este es de Carmen Sabotero. Algunos son de tradición oral,
anónimos, han sido transmitidos de generaciones a generaciones y otros pues tienen autores, como el que acabo de leer, de Carmenza. Este es nuestro tercer recomendado. Este, como dije antes, es de Nidos para la Lectura, de la editorial Lo que leo. ¿Qué nos vas a contar hoy en esta sección de tatuajes? Hoy quiero contarles el proceso de diseño de un tatuaje. Cuando me llega un cliente con un tatuaje que quiere que sea para él y solo para él, que es como parte de la intención que tenemos en Okazumi, que cada uno tenga un tatuaje propio. Yo soy publicista, soy diseñador gráfico y puedo darme ese lujo de tratar a mis clientes de tatuaje como si fueran clientes de diseño gráfico. Lo primero que yo les pregunto es en qué zona se quiere tatuar. Allí yo estudio la volumetría, las curvas del cuerpo, si es viable ese diseño que quiere allí en esa parte del cuerpo. El cuerpo no es una hoja plana en blanco, es un lienzo con formas irregulares en blanco. Entonces esa es la primera medida que yo tomo para hacer un diseño para un cliente. Como segunda medida, la orientación de ese tatuaje. Cada diseño tiene un norte. No es lo mismo en cuanto a significado y en cuanto a comunicación visual. No es lo mismo una culebra mirando hacia arriba, hacia la cabeza del cliente, que una culebra mirando hacia los pies. Todo tiene una connotación diferente. Eso lo tenemos que ver y lo vemos y lo hablamos con el cliente para llegar a una conclusión afortunada para los dos. En segunda medida, el tamaño y los detalles que tiene o que quiere el cliente en su diseño. Alguna vez me llegó una clienta que quería un mandala con muchos detalles, pero para la punta del dedo. Eso no se puede por el nivel de detalle que exige ese tamaño. Y también teniendo en cuenta el grosor de las agujas que yo voy a usar. Las líneas más delgaditas permiten un detalle mucho más detallado que una línea gruesa. Ahí también tengo que ver el estilo del tatuaje. Por ejemplo, si es un diseño con un grafismo muy japonés en donde se permite el error, entre comillas, o si es algo mucho más simétrico y matemático como un diseño geométrico. Y finalmente ya empezamos a hablar de la idea del cliente, en donde él me cuenta a manera de brief. Brief es una terminología de publicidad. Él me cuenta qué es lo que quiere y qué quiere comunicar con esto y de dónde viene la historia de esa idea, y en conjunto los dos llegamos a una idea final. Yo le muestro un par de bocetos teniendo en cuenta todo esto que les cuento, y yo recibo una retroalimentación del cliente con sus comentarios. Cuando él está satisfecho, ya agendamos la cita para tatuar. Normalmente la gente llega con una referencia, ¿no? Como quiero esto que vi en internet o en Instagram, sí, o en Pinterest, y a partir de eso también se empiezan a crear cosas. Sí, claro. Yo les pido eso porque no es fácil para alguien que no está metido en el medio gráfico hablar con terminología gráfica. Entonces, no, quiero que tenga color y que tenga una sombrita acá, pero eso puede ser una idea con infinitos significados. Entonces yo les pido un referente, un ejemplo de lo que ellos hayan visto, y basándome en él yo le meto mi veneno. Súper. Hay tatuajes cuyo diseño pues se te haya hecho imposible, o que tú digas, bueno, esto no lo tatúo. Bueno, yo no tatúo nombres de parejas. Eso es como algo que yo no hago. Y en cuanto a gráfica, yo siempre intento no es convencer al cliente, porque sería obligarlo a hacer lo que yo quiero, sino llegar a un consenso entre los dos para que los dos estemos felices y para que sea viable hacerlo, para que sea posible ese tatuaje en ese lugar y en ese tamaño. Es un poco entender de dónde sale la intención del tatuaje y lo que quiere lograr el cliente, y ofrecerle como una cantidad de posibilidades para resolver eso que quiere de una forma gráfica atinada. Exactamente. ¿No? Que quede satisfecho. Así, tal cual. Excelente. Eso era lo que les quería contar sobre el tatuaje en este episodio.
Vámonos con Andrés Montes, que nos tiene unas recomendaciones súper chéveres en su labor diaria. Bueno, hoy estamos con el biólogo, tamborero y ejecutante del birimbao, Andrés Montes. Hola Andrés, ¿cómo vas? Hola Omar, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien, todo bien. Hoy te invitamos para hacerte unas preguntitas y entonces empieza Adriana. Bueno, Andrés, nosotros te conocemos hace un tiempo y sabemos de ti que estás llevando a cabo en tu vida laboral, en tu vida personal, un proyecto que tiene que ver con la relación entre las personas y su entorno y la naturaleza, la posibilidad viviendo en el campo de tener espacios sostenibles que provean lo necesario, que sean productivos, todo digamos desde una mirada de la agricultura limpia, orgánica. Quiero que nos cuentes un poquito más porque incluso yo misma puedo estar un poco perdida en lo que estoy diciendo. Entonces cuéntanos un poquito de tu proyecto. Sí, digamos que mi proyecto está, pues precisamente como Omar me presentó como biólogo, digamos que esa fue mi profesión durante mucho tiempo y después en un momento quise como tener una relación como algo que me diera como un sentido de realidad más grande para mi vida. Y desde ahí empecé a pensar en que me parece muy importante sembrar, producir comida. Y entonces a partir de esa reflexión me he dedicado a eso, como empezar a producir comida, pero una comida basada en la agricultura orgánica, es decir, en que lo que yo hago, los alimentos que produzco no tienen agroquímicos, no tienen pesticidas, o sea, estoy totalmente convencido de que la manera de producir los alimentos debe ser absolutamente ecológica. Y que uno debe tratar de, en la medida de lo posible, ya viviendo en el campo, debe buscar y enfocar a generar el menor impacto posible negativo sobre la naturaleza. Y en eso está mi orientación. Ok. Tú tienes, siento yo, lo percibo, también como el deseo de que otros se involucren en esas formas que estás encontrando y explorando en tu propia experiencia. Y lo hemos vivido nosotros como neocampesinos. Hemos aprendido mucho de ti, Andrés, en ese tema. Sí, sentimos que ese es como un foco de tu trabajo o de lo que haces en general hacia los demás, ¿no? Como intentar compartir ese mensaje. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, totalmente. Yo siento que en este cuento, en esto que yo hago, lo que me interesa hacer, vale la pena que más lo hagamos, porque si yo me concentro como en mi finca, pues es un pedacito chiquito que es importante, pero necesitamos como conectar con otras fincas y al mismo tiempo cuando uno empieza como a producir alimentos y empieza a tratar de vivir de esto, pues se encuentra pues con una realidad donde se da cuenta que es supremamente necesario contar también con los consumidores, ¿no? Que las personas que consumen la comida entiendan qué tipo de comida están comiendo, que haya una conexión entre los productores, es importante para que esto funcione, entre las personas que vivimos en el campo y también entre los que consumen los alimentos, bien sea que estén en la ciudad o en el campo. Okay. Bueno, tú tienes una producción personal de productos agrícolas, llamémoslo así, orgánicos, pero también tienes una producción de yogur. Cuéntanos sobre este proceso que tú llevas, Andrés. Sí, yo tengo mi idea de, no sé si de empresa o negocio, tengo una idea que se llama Agromonte. Y Agromonte es como la unión de el monte y el agro, es eso. Yo me llamo Andrés Montes, algunas personas piensan que es por Montes, Sí, pero nunca lo pensé así, sino lo pensé porque es monte y agro. Y entonces en esa idea Agromonte tiene como varias visiones, y tiene la visión desde lo agrícola, desde lo pedagógico,
y digamos que se van concretando cosas poco a poco. Y digamos que el hijo que está más crecido de esta idea es algo que se llama yogur Agromonte. Y el yogur Agromonte es como la cosa que está más concreta, más real en términos de lo productivo. Y es el producto que tenemos ahora principalmente para mostrar, y se basa en un proyecto de ganadería sostenible. Entonces nosotros traemos la leche de la finca de una amiga. Desde Grecia. Desde Grecia. Que es yogur griego. Hacemos yogur griego y yogur natural. Claro. Hacemos de los dos tipos, que el griego es como concentrado, y el que yo llamo yogur natural o yogur bebible, pero también es espesito. El origen de esta leche para mí es muy importante, viene de la finca de una amiga, que es una reserva natural. Estamos hablando de aquí, la mitad de la finca es un bosque nativo. Las praderas están siendo conectadas entre corredores de arbustos. Se está buscando como tener bancos de proteínas naturales en plantas de saúco para evitar los concentrados. No se aplican agroquímicos. Entonces es todo un proyecto muy, muy bonito de la leche, que además genera agua limpia. Y pues ese es el origen de la leche, de nuestro producto. Y luego lo que hacemos es procesar esta leche de la manera más simple. Es un yogur que no tiene ningún tipo de aditivos, ningún tipo de conservantes, nada. Es un yogur totalmente natural. Y además pues lo vendemos en frasco de vidrio, porque queremos que como que todo sea muy coherente, ¿no? Evitar los plásticos. Y ese es yogur Agromonte. Excelente. Nosotros somos clientes de ese yogur y es el mejor yogur griego que yo he probado. Y es envase retornable. Nosotros traemos aquí el frasquito lavadito. Buenísimo para... Mal lavado. Sí, algunos no lo lavan tan bien, ¿no? Pero, sí, para mí el tema ha sido importante, el tema del envase. Me parece que es clave también contribuir desde ahí. Y bueno, una cuña. Sí. Nosotros siempre hemos trabajado como el yogur, lo que vendemos es yogur sin dulce, no tiene frutas, nada de eso, línea blanca. Sí. Llevamos más de 10 años en esto, y pues estoy pensando después de Semana Santa sacar el yogur con mora. Buenísimo. Bueno, seremos catadores del yogur con claro mora. Que sí, entonces viene la expansión de la diversificación. De Agromonte. Bueno, muy bien, Andrés, ¿cómo se puede contactar la gente contigo si quiere tus productos o saber un poco de Agromonte como proyecto? ¿Qué pueden hacer? Bueno, tenemos un Instagram que es @yoguragromonte. También tengo un correo electrónico que es agromonte@hotmail.com. Y pues también me pueden llamar a mi teléfono o contactarse por el WhatsApp 312-468-5235. Ok, bueno, muy bien, ya saben entonces que en Subachoque está Agromonte y el mejor yogur, bueno, doy cuenta del griego, y bueno, pues invitados a buscar a Andrés por redes sociales y a pedir sus productos y a conocerlo más. Muchas gracias, Andrés. Gracias a ustedes, Adriana, Yomi, y pues también decirles que soy ya seguidor de su podcast. Excelente. Me parece muy chévere también como lo que están haciendo, como de contactar a la gente que vive acá y las cosas que estamos haciendo. Muchas gracias. Vale, a ti. Bueno, este fue el capítulo 7 de nuestro podcast Okazumi Libros y Tatuajes. Gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, www.okazumilibreria.com, www.okazumi.com, en Instagram, en Facebook, y no se olviden que todos los libros recomendados aquí están disponibles en nuestra librería. Felices lecturas.